Hola amigos, esta es la video ayudantía del texto de Tomasello, Human Adaptation for Culture. Yo soy Pablo, su ayudante. Bueno, hoy día veremos entonces este texto que se llama La adaptación humana a la cultura. Y la tesis central de Tomasello en este texto es que los seres humanos estamos biológicamente adaptados para la cultura en formas que otros primates no humanos no lo estarían. Y el rasgo clave que nos distingue en el fondo de otros primates es que nosotros podemos entender a otros individuos como agentes intencionales. Esta es nuestra forma única de cognición social y lo que nos distingue de otras especies. Ahora, el texto desarrolla esta idea de cómo se va desarrollando la intencionalidad a lo largo de la ontogenia. Primero a través de la atención conjunta, luego a través del aprendizaje imitativo y por último a través del aprendizaje del lenguaje, ¿sí? Y de los símbolos lingüísticos. Entonces es bueno que revisen, esto no me voy a detener como en cada punto de acá, pero es bueno que vayan revisando cómo se va desarrollando en el fondo esta capacidad de entender a otros como agentes intencionales, ¿sí? Pero la idea principal yo diría que el autor desarrolla, como en esta primera parte del texto, es que la cognición humana no solo está influida, sino que está constituida socialmente. ¿Cómo desarrolla esta idea? Bueno, Tomasello plantea que la cultura humana es un producto histórico construido tras muchas generaciones. Bueno, en verdad no solo lo plantea Tomasello, sino que es una realidad. Es una cultura humana, la cultura humana entonces es producto histórico construido tras muchas generaciones y es producto de una cognición colectiva. ¿Qué quiere decir esto que una cognición colectiva? Bueno, Tomasello plantea que en el fondo la cultura no puede ser creada por un solo individuo, sino que es creada por una colectividad, por una cognición colectiva, en el sentido de que las personas se unen, realizan acciones, pero además realizan acciones teniendo una intencionalidad compartida, o sea, sabiendo que los otros también tienen intenciones y que están trabajando por una misma meta. O sea, imagínense cómo podríamos crear ideas, cómo podríamos crear disciplinas, por ejemplo, si es que nuestras acciones no estuviesen coordinadas en base a que creemos que otros tienen intenciones similares a las nuestras y trabajan como por una misma meta. Entonces, la cognición humana se va desarrollando al poder ir heredando esta cultura humana que es producto de esta cognición colectiva y entonces la cognición humana se va desarrollando entonces heredando todo este bagaje de prácticas, artefactos culturales e ideas presentes en la cultura y a la vez la cognición humana va transformando este bagaje cultural, ¿sí? esta herencia cultural. Para esto los seres humanos no solamente necesitan ser creativos, dice Tomasello, sino que también tienen que ser capaces de enseñar a otros y de preservar lo que han aprendido. Porque como nosotros hemos heredado en el fondo toda esta herencia cultural, llámesela desde donde sea, desde los artefactos culturales, las prácticas culturales, las disciplinas, si queremos pensarse la ciencia, lo que sea que nosotros hayamos heredado, lo que sea que nos rodee y que es creado por los seres humanos, ¿sí? Y entonces, ¿cómo nosotros logramos enseñar esto y traspasarlo de generación en generación? Bueno, Tomás se lo dice, es a través del aprendizaje imitativo. ¿Y qué es el aprendizaje imitativo? Es esta capacidad que tenemos nosotros no solo de reproducir un acto instrumental que realiza otro ser humano, sino de entender la intención que hay detrás de ese acto, ¿sí? Entonces, al participar nosotros en interacciones comunicativas y sociales con otros que entendemos como seres intencionales, llegamos a representar cognitivamente el mundo de una manera muy distinta a como lo hacen otras especies. Esa es como la tesis central en la primera parte del texto. Por otro lado, en la segunda parte del texto lo que se hace es revisar como la cultura de los primates no humanos, principalmente para ver qué distinción hay entre nuestra cognición social y la de ellos, qué distinción hay entre el aprendizaje social que hacen ellos y el aprendizaje de nosotros. Y aquí quiero detenerme en dos puntos.
que son, por un lado, el tema del uso de las herramientas en los chimpancés, y por otro, el tema del uso de los gestos comunicacionales en los chimpancés. Respecto a lo primero, que es el uso de las herramientas, lo que podríamos decir aquí es que respecto al uso, si bien los chimpancés utilizan herramientas, eso es un hecho, por ejemplo, para escarbar termitas de los árboles o para romper las nueces, o sea, para romper las cáscaras de las nueces y comerlas, en verdad lo que están haciendo, y cuando aprenden estas conductas de otros, lo que están haciendo no es que estén aprendiendo como la estrategia conductual para alcanzar cierto fin, sino que lo que hacen es usar una conducta que ellos ya saben hacer cuando ven que otro la está usando y que está modificando el ambiente o que está logrando algo en el ambiente a propósito de que está usando esa conducta. Pero en el fondo es una imitación inmediata y siempre y cuando haya como una modificación en el ambiente. Y esto es lo que Thomas lo plantea como el aprendizaje emulado, que en el fondo el foco no está puesto en el foco está puesto en los cambios ambientales que el otro produce, en lugar de estar enfocado en las acciones que producen esos resultados, ¿sí? Y aquí está el ejemplo del leño, por ejemplo, de un tronco. Por ejemplo, una mamá mona que mueve el tronco para poder sacar comida, ¿sí? Y después el bebé o el hijo hace lo mismo, o sea, mueve el tronco para poder sacar comida. Pero en el fondo lo que dice Tomaselo, sí, ya, pero el hijo en verdad ya sabía mover el tronco y sabía comer. En el fondo lo que hizo simplemente se dio cuenta que debajo del tronco había comida y por eso lo está moviendo. O sea, hubiese aprendido la misma conducta si ese tronco, en vez de haber sido movido por la madre chimpancé, hubiese sido movido por el viento. ¿Sí? Entonces lo que está haciendo el chimpancé es imitando la conducta en la medida que esa conducta se genera una modificación en el ambiente que le puede resultar beneficiosa, ¿sí? Eso por un lado. Entonces lo importante es que en ese aprendizaje no está necesariamente el chimpancé hijo, por ejemplo, leyendo las intenciones de la madre, como diciendo, entonces la madre está moviendo el tronco para obtener comida, entonces ahora puedo hacer lo mismo como con otros troncos y todo. No, está como imitando la conducta presente, como actual, concreta que está observando. Sí, ya. Entonces no necesita como leer las intenciones del otro para poder hacer ese aprendizaje. Y por otro lado está el tema de la comunicación gestual, que acá como los gestos comunicativos que tienen los chimpancés tampoco requerirían de tener que entender a los otros como agentes intencionales, debido a que los gestos que hacen los chimpancés serían más bien un resultado de algo que Tomaselo llama ritualización ontogenética, que quizás también podría darse sí, yo creo que se da en los seres humanos también, que es esta idea que una señal comunicativa en el fondo pasa a ser una señal comunicativa por una interacción social recíproca que tras encuentros repetitivos se convierte en una señal comunicativa. Es decir, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del texto, que estaba como el bebé que quería buscar el pecho de la madre, entonces busca este pecho primero agarrándose de la mano, luego del brazo, luego del hombro y finalmente del pecho. Entonces la madre ya ahí le da teta y pero después de varias veces que se repite esta conducta y que la madre le termina dando teta, al final la madre ya puede predecir que cuando el bebé le agarra la mano, le doy teta porque eso es lo que viene. Entonces finalmente no necesita, o sea, finalmente ese agarrar de mano pasa a ser una señal comunicativa, pero eso no implica que la madre esté leyendo como las intenciones del hijo, ni que el hijo tampoco esté leyendo las intenciones de la madre, sino que simplemente en una interacción recíproca y repetitiva
una parte de esa conducta pasa a convertirse en una señal comunicativa, ¿sí? Y bueno, por último, la última parte del texto habla como de los monos culturizados. Y aquí, bueno, Tomaselo habla que hay investigaciones que demostrarían el aprendizaje imitativo en los monos, o sea que los monos sí podrían tener aprendizaje imitativo, que como dijimos era esta capacidad no solamente de aprender, o sea, de imitar la conducta de otros, sino que también entender las intenciones que hay detrás de esas conductas. Y sin embargo, bueno, no se puede afirmar tampoco cuánto de este aprendizaje imitativo sería innato y cuánto podría ser compartido con los monos. Eso todavía hay mucho que investigar ahí. Pero el punto está que el que los monos, al estar en contacto con los humanos durante un tiempo prolongado, podrían quizás desarrollar ciertos aprendizajes imitativos, como en términos de entender no solo las metas de las conductas, sino que las estrategias que yo realizo para lograr, las estrategias conductuales que hago para lograr ciertas metas. Esto ya levanta la posibilidad de que las habilidades de aprendizaje imitativo entonces pueden ser influenciadas o incluso emerger de ciertos tipos de interacción social durante la ontogenia más temprana, ¿sí? Y aquí está el punto fundamental y vuelve como al argumento al principio del texto, que en el fondo el ambiente sociocultural humano es un componente esencial en el desarrollo de la cognición social humana. Y para el desarrollo de las habilidades del aprendizaje imitativo necesitamos de otros. Es decir, para entender a otros en términos de intenciones, se necesita de un otro que nos haya tratado a nosotros también como agentes intencionales. Se necesita de otro organismo que nos haya animado a atender hacia un objeto desde un interés mutuo entre ambos, que compartimos un interés mutuo, o que nos haya animado a tener comportamientos específicos hacia un objeto que es de interés mutuo con este organismo que nos está invitando, ¿sí? Y de esa manera ese organismo refuerza la intención de nosotros como aprendices de ir en esa dirección de tener una cognición compartida, ¿sí? Entonces, en el fondo, para nosotros desarrollamos la intencionalidad a través de el trato de otros, que siempre que los otros nos traten también como agentes intencionales. Y de esa manera vamos construyendo como la cognición social y vamos desarrollando habilidades más específicas y que nos caracterizan como seres humanos y que nos distinguen de otras especies primates. Y bueno, eso. Espero que les haya servido y nos vemos en una próxima video ayudantía.